que más o menos unos 15, ahí está, unos 15 o 20 minutos de exposición cada uno, ¿les parece bien? Cosa de tener un ratito después para preguntas. Les pregunto a los ponentes, ¿les parece empezar a seguir el orden que aparece en el programa? Era primero Emiliano, después Analía, si no hay inconvenientes. ¿Empezamos así? Perfecto. Bueno, bárbaro. Entonces, Emiliano va a empezar leyendo su ponencia, ¿sí? Que se titula Menandro y las añoranzas hegemónicas, nacionalismo y pasiones atenocéntricas en Samia. Bueno, Emiliano, te doy la palabra, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. Estoy ahí compartiendo para mantenerme un poquito en tiempo. Así que, bueno, en principio, gracias a Camila por la moderación. Un placer compartir panel con Analía en esta mesa de ponencias y gracias a los organizadores también por este evento. Bueno, paso entonces a la ponencia. Es frecuente leer en la crítica que el imaginario conceptual sobre el que se despliegan las tramas de Menandro está impregnado de escenas domésticas alejadas de lo político. Este aspecto tan recurrentemente identificado, que se percibe en las obras, ha sido visto como un reflejo necesario de las circunstancias históricas de su composición. Ya abandonada la centralidad de la polis a fines del siglo IV, el universo helenístico por el que circula la comedia nueva obliga a un apartamiento de las tradicionales referencias del género en torno de la política, básicamente reemplazándolas por la instalación de argumentos más cosmopolitas y universales. Sin embargo, una lectura de las obras de Menandro desde un interés centrado en las relaciones exteriores y la normatividad diplomática permite apreciar otros alcances a menudo ignorados. Así, el objeto de esta ponencia es ofrecer una relectura de la obra Samia que precisamente rescate las variadas referencias al mundo ateniense en contraposición con las tierras extranjeras. En clave afectiva, esta antítesis se materializa en una serie de dispositivos tendientes a describir las emociones positivas del Ática frente a los pesares relacionados con el Bósforo. Con ello se da cuenta de una suerte de predilección por el universo de la polis frente al contexto bárbaro, en una clara operación literaria destinada a recuperar los viejos valores de un pasado ático glorioso. Con ello, veremos, Menandro consigue, además, impulsar la supremacía cultural de su propia comedia en términos metateatrales. A pesar de que solo se hayan preservado unas 2/3 partes de la comedia samia, quizás representada hacia el 320-314 a.C., podemos reconstruir el argumento completo de la obra. Un anciano Demias se enamora de una cortesana de Samos, de nombre Críside. Su hijo adoptivo, Mosquión, a su vez se enamora de Plangón, la hija única de un vecino pobre llamado Nicerato. Durante una ausencia prolongada de los dos ancianos que viajan a Bizancio por negocios, Plangón es violada una noche por Mosquión, quien le promete a la madre de la joven pedir la mano y casarse una vez vuelto Nicerato. Sin embargo, el niño nace antes del regreso y todos pergeñan un plan para ocultar el nacimiento del bebé por temor a una represalia del anciano. Lo harían pasar por hijo de Críside, que había dado a luz un bebé que no sobrevivió. Así las cosas, regresados los dos viejos y dispuestos a celebrar la boda entre sus hijos, la trama avanza con una serie de malentendidos que lleva a la cancelación de la boda entre Mosquión y Plangón. Solo superados los cruces conflictivos, se va a proceder a la reconciliación y, finalmente, a la celebración de la ceremonia nupcial en la clausura de la comedia. En el constante despliegue de emociones que plantea la obra, hay lugar para debatir las causas que provocan una ira aparentemente injustificada de los personajes. Y es en este punto, en este plano doméstico privado, en que el argumento deja lugar, en mi opinión, a una interesante reflexión política pocas veces vista en la crítica. En efecto, al ver a Demeas enloquecido, Nicerato va a sugerir que fue el viaje compartido al Mar Negro lo que hizo que sufriera de una enfermedad referida al humor de la bilis negra, dado que se trata, dice él, de una región propicia para las enfermedades. Fíjense cómo al final dice, ¿no? Demeas está afectado de la bilis negra, el Ponto no es una región sana, vení, seguí a mi mujer, tené confianza, ¿qué querés? Él se va a calmar de su locura cuando tome conciencia de lo que hace ahora. Leí la última parte del pasaje. Al Ponto, descrito aquí como causante de emociones negativas, soledad y descontrol, Nicerato opone el lugar presente, el oikos, donde prima la compañía familiar, la confianza, la tranquilidad y la razón. Se trata, en boca del personaje, de un interesante juego de antinomias,
mediante el cual, identificando en el paisaje bárbaro un motivo para la bilis negra, se deja entrever una afectividad positiva, saludable y mesurada, ligada de cerca al mundo griego propio de la polis, en oposición a aquellas tierras extranjeras. Es este mismo contrapunto el que se distinguía ya cuando en el primer acto de la pieza, Demeas y Nicerato hacían su ingreso en escena tras volver de su estancia en el Bóforo. Y leo la traducción. Demeas dice: ¿percibís ya el cambio de lugar? ¿Cuánto se diferencia esto a los males de allá? El Ponto, ancianos gruesos, copiosos pescados, un fastidio de asuntos. Bizancio, ajenjo, todo amargo. Apolo, en cambio estas cosas son los bienes limpios de los pobres. Atenas querida, ¿cómo podrías tener todo lo que te mereces para que nosotros fuéramos los más afortunados en todo, quienes amamos a la ciudad? Ustedes, pasen para adentro. Te quedaste duro, estás fijo mirándome. Y Nicerato le responde: lo que me asombraba más, Demeas, de aquel sitio, era el sol. A veces no era posible verlo por mucho tiempo. Un aire grueso, como parece, lo ensombrecía. Y Demeas responde: no se veía nada venerable ahí, de modo que solo iluminaba a los de allá las cosas imprescindibles. Y Nicerato termina diciendo: por Dioniso, decís bien. La entrada de los ancianos, que implica un desplazamiento físico desde el exterior, replica lo que en el contenido del discurso de Demeas aparece como un cambio, metabolé, que permite contrastar aquello en lo que difieren, verbo diaferei, los dos emplazamientos de la comparación. Mientras que en términos cómicos el Ponto involucra de modo exagerado el caos inherente a una riqueza burda y a una abundancia de bienes amargos, Atenas es definida por su irónicamente positiva austeridad. Pero no solo son los objetos los que favorecen la antítesis. La brecha entre los dos sitios se instituye al mismo tiempo sobre la base de una luminosidad física e intelectual. Al sostener que en Bizancio la falta de sol lleva al recuerdo de la sombra, y por lo tanto de la opresión y la ignorancia del oculto, se sugiere para el caso de Atenas una experiencia opuesta, marcada por la luz, la transparencia y por lo tanto el saber. Los andariveles sobre los que se instala la atención alcanza incluso otros planos, si tenemos en cuenta que la distancia entre ambos lugares se replica en la variación sintáctica. Mientras que la referencia al mundo oriental se presenta en breves oraciones unimembres y desarticuladas, al hablar de la polis ateniense se incluye una elaborada pregunta retórica que responde en el fondo a una elaborada reflexión. A todo ello cabe añadir la importancia del lenguaje figurado. El bienestar merecido de Atenas, tildada de querida, filtatai, la vincula con la imagen feminizada de una Parcenos en condiciones de ser entregada a un hombre, a tal punto que los varones ciudadanos, bienaventurados, se perciben como sus amantes. La dimensión erótica del vínculo entre los nacionales y la patria, como señalan Boll y Sevillot-Couchet, reproduce un dispositivo metafórico muy presente en los textos políticos de fines del siglo V. Basta recordar aquí, en el libro 2 de la historia de la guerra del Peloponeso, la célebre oración fúnebre atribuida por Tucídides a Pericles, en la que el estrategos impulsaba a los politai a admirar el poder de la ciudad y a convertirse en sus amantes, erastas gignomenus autes. Como explica Monoson, la posesión imperial solía estar impregnada en este texto de una fuerte carga sexual, analogía que de hecho la obra Menandrea, tantas décadas después, sigue explotando con habilidad. En este punto, y sobre la base de la exclusión de lo foráneo, en los versos citados de Samia se delinea cierta postura nacionalista que en términos afectivos traduce mediante cierto discurso xenófobo un sentimiento de nostalgia hacia un pasado de dominio hegemónico. En términos de memoria emotiva, es factible observar cómo, a la hora de preguntarse lo que Atenas debía merecer, mediante invocaciones y el uso de un potencial condicional, el pasado se convierte en un verdadero objeto de añoranza, ¿no? De pozos, sentimiento que la obra consagra desde el comienzo. Pensando en Aristófanes, ya Fernández había identificado el pozos como una emoción básica propia de un género como la comedia. Así, por ejemplo, en Acarnienses, la primera obra aristofánica conservada, el protagonista de Isiópolis decía desde el comienzo que, y cito, quiero la paz, odio la ciudad, añoro mi aldea.
identificando un sustrato sentimental referido a aquello que, arrancado por la guerra, se deseaba recuperar. En el Filebo platónico, por ejemplo, el pothos, esta añoranza, se incluye en una serie de emociones listadas por Sócrates en su diálogo con Protarco, ¿no? Tienen ahí en pantalla el texto de Platón. E incluso dentro de la ética nicomaquea, Aristóteles incluye el pothos entre las emociones o pace, algo que no ocurría en el listado de las 12 emociones contenidas en el libro 2 de la Poética. No sorprende la presencia de esta emoción, por cierto, en un contexto como el de la comedia antigua, centrado en la necesidad de conseguir la paz y oponerse a los deseos belicosos e individualistas de ciertos demagogos. Se advierte que la relación del pothos con las ambiciones de conquista, por lo demás, era habitual en las fuentes atenienses de fines del siglo V, impregnadas de pretensiones hegemónicas. En este sentido, parece entonces haber un vínculo entre la añoranza y el deseo físico, aspecto que también se ve en Samia. Citemos un ejemplo. El vínculo del afecto con el pasado imperial se distingue de modo explícito en un pasaje de Tucídides, en el que, al mencionar los preparativos de la expedición a Sicilia, se describe la isla como objeto de anhelo de los jóvenes atenienses, ¿no? Dice el pasaje de Tucídides, y el amor, ¿no? Eros, de partir los tomó a todos por igual, los de más edad, al concebir que un ejército tan numeroso o bien conquistaría el territorio contra el que zarpaban, o al menos no podía ser derrotado, los más jóvenes, por su anhelo, ¿no? Pothos, de ver y conocer aquella tierra lejana y porque tenían fe en regresar sanos y salvos, ¿no? Esto después se desambigua en un concepto de epithumia, ¿no? En un deseo compartido por obtener la isla. Las experiencias afectivas movilizadas por la campaña imperialista en tierras de Sicilia permite identificar en las referencias de Menandro un eco de estas emociones hegemónicas. No estamos tampoco lejos de las tragedias griegas, en las que también Atenas se alzaba como paradigma ético y reservorio de sentimientos apropiados frente a los extranjeros. Pero tampoco a fines del siglo IV, las palabras de los ancianos de Samia constituyen un ejemplo aislado. Siguiendo a Funtulakis, es posible traer a colación un fragmento de una obra desconocida de la Comedia Nueva, conservado en el papiro Didot II, en el que un personaje alaba a la ciudad de Atenas mediante expresiones semejantes a las que hemos identificado. Leo la traducción. Hace tiempo había para mí una sombra tal, yaciendo como creo sobre mi pensamiento, la que me ocultaba todo esto y escondía. Pero ahora, tras llegar aquí, por haber dormido en el templo de Asclepio y haberme curado, de acá en más he renacido. Camino, hablo, reflexiono. En cuanto a este sol, tan extraordinario y maravilloso, varones, lo encontré ahora. En la luz clara del día de hoy, ahora los veo a ustedes, al aire, a la Acrópolis, al teatro. El cambio que mencionaba Demeas aquí también encuentra contrapuntos semejantes en términos de propaganda proateniense. El arribo desde el exterior se describe como una instancia física de curación, mediante la alusión a Asclepio, y a la vez como un renacimiento espiritual. Camino, hablo, reflexiono. Al mismo tiempo, el desplazamiento real, manifestado en la llegada a la ciudad, se acompaña de una transformación de la sombra, que oculta, en luz radiante, donde todo se encuentra. Con ello se instala, otra vez, la dimensión abstracta de lo político. La polis se relaciona con lo que se puede ver, y en este sentido surge un interesante trasfondo metadramático. La presencia explícita del teatro aparece en el mismo verbo que la Acrópolis como centro neurálgico de la experiencia cívica de los atenienses. Todos estos elementos se vinculan con el pasaje examinado de Samia y permiten sumar entonces un nivel adicional relacionado con la propia puesta en escena. De modo paralelo al viaje físico, la comedia como género vehiculiza el pasaje desde la oscuridad de la ignorancia a la luz propia del saber. Este devenir que parte del desconocimiento y lleva a la revelación, dinámica característica de la comedia nueva, permite quizás superar mediante la ficción dramática esos sentimientos de añoranza por un estado emocional positivo. Perdida ya, en términos macedónicos, la posibilidad de una hegemonía diplomática, solo es posible recuperar los valores atenienses a partir de la propia ficción cómica, que vuelve hacia su propio pasado como género para recuperar los fundamentos de una comedia que no abandona la reflexión política.
Es precisamente lo que sostenía Demias al afirmar que, en las ciudades del este, poco había para ver, usando el verbo theamai conectado directamente con esta experiencia teatral. Luego de la escena de los ancianos que se quejan de la densa oscuridad de Bizancio, el joven Mosquión reaparece en escena, a comienzos del acto 2, para relatar un sueño. Dice, no habiéndome ocupado de una sola cosa de las que había pensado, llego, pues yo estaba solo, fuera de la ciudad, hacía sacrificios, invitaba a mis amigos al banquete, enviaba a las mujeres por agua lustral, y paseando, repartía el banquete. A veces cantaba el himeneo, tarareaba, estaba atontado, y entonces me llené. Este relato de daydreaming, en términos de Sommerstein, opone mediante verbos en imperfecto, que solo describen representaciones mentales, la imaginación atontada de Mosquión a la realidad de su suerte. La ubicación fuera de la ciudad transforma todas sus suposiciones en meras expresiones de deseo imposibles de realización. La obnubilada mente de Mosquión no consigue distinguir lo real de lo inventado, a tal punto que experimenta en su sueño una suerte de añoranza por la celebración de una boda aún inexistente. Será tan solo al final de la obra, en este desplazamiento constante, que llegaremos a la consumación real de sus expectativas. En cuanto se produzca el cierre de la celebración nupcial, será Demias quien materialice el rito con sacrificios, música y mujeres, y, emplazado en Atenas, consagre la importancia del triunfo cómico ante el público. Leo, este es el último pasaje. Dice Demias, resta ir a buscar el agua lustral. Criside, envía a las mujeres, a la que lleva el agua, a la flautista. Que rápido alguien nos dé una antorcha y coronas para que empecemos juntos el cortejo. Y está acá el que los trae. Y Demeas dice, coronate la cabeza y ponete en orden. Mosquión, yo mismo. Apuestos muchachos, jóvenes, viejos, varones, todos juntos con fuerza manden como augurio de buena disposición su aplauso, querido para Baco. Y ojalá la diosa inmortal, la Victoria, patrona de los hermosísimos certámenes, siga propicia para siempre a mis coros. La consumación fáctica de los recónditos deseos de Mosquión se produce gracias a las buenas emociones que despierta el teatro. La antorcha, que aporta la luminosidad inherente al universo ateniense, permite echar luz sobre los personajes y sobre el público, despertándolos de las sombras de los conflictos vividos en la trama. Reemplazados los gruesos ancianos del Ponto por un grupo de varones de todas las edades, reemplazado el caos de los productos de Bizancio por el orden del ritual, reemplazada la amargura por los bienes del festín, se abre aquí espacio a la expresión de disposiciones de ánimo positivas. Y esos ánimos están estrechamente determinados en Atenas por el éxito del drama en el contexto de un certamen dedicado a Dioniso. En tiempos de avance macedónico, se consolida así un nuevo nacionalismo en el que la lucha por la hegemonía ateniense, añorada, encuentra nuevos caminos gracias a la pretensión de una victoria diferente, en este caso una Nike escénica y cultural. Como conclusión, hemos propuesto aquí que desde el punto de vista político, mediante metáforas concretas y el recurso a emociones como la añoranza por un imperialismo pasado, los ancianos de Eneas y Nicerato instalan un sutil nacionalismo que termina por emplazar a la ciudad de Atenas en un sitio de preeminencia, caracterizado por la curación y la luminosidad, frente a la oscuridad y convalescencia con las que se identificaba a Bizancio. Por un lado, estas operaciones literarias sobre el escenario de la comedia permiten repensar el cosmopolitismo helenístico y postular desde el drama una mirada más compleja sobre este fenómeno de lo internacional en tiempos de expansión macedónica. Por el otro, a su vez, constituyen dispositivos dramáticos capaces de reflejar, de modo figurado, la importancia imperecedera del teatro como faro del poder ateniense en tiempos helenísticos. El teatro, entonces, se torna espacio donde la identidad ciudadana se sigue consolidando frente a los otros sobre la base del orden, la reflexión, la luz y la comunidad de afectos adecuados. Muchas gracias. Buenísimo, Emiliano, muchísimas gracias.
Tienen aplausos por todos lados, estoy buscando el mío también. Gracias por la claridad. Bueno, y ahora seguimos con Ana, si les parece. El título de la ponencia de Analía es Mito y resignificación política en Plutarco, la figura de Teseo en época imperial. Si te parece, Ana, ya te doy la palabra. Bien, ahí estoy compartiendo la diapositiva, espero que se vea. Bueno, entonces efectivamente voy a hablar sobre mito y resignificación en Plutarco con la figura de Teseo en época imperial. La vida de Teseo de Plutarco es una de las más renombradas del corpus del autor, debido seguramente a la preeminencia del personaje en la cultura griega. Asimismo, su paralelismo con Rómulo en las biografías, en tanto fundadores de las ciudades más importantes de la antigüedad clásica, potencia la valoración positiva del héroe. Pero, así como no es posible dudar de este lugar destacado de Teseo, tampoco podemos soslayar las incontables faltas morales del héroe que lo erigen como una figura ambigua, al menos teniendo en cuenta el planteo moral de las vidas de Plutarco. Esta ambigüedad no es solo moral, sino que a su vez resulta peculiar, por ejemplo, el rol de gobierno de Teseo, que en tanto figura mítica conserva rasgos asociados con la monarquía tradicional, pero es presentado a su vez por Plutarco como uno de los padres de la democracia. En esta ponencia, entonces, vamos a intentar rastrear en el texto de Plutarco las ambigüedades señaladas y hacer un análisis que pretende explicarlas en relación con la importancia contextual del héroe mítico, no solo en la tradición ateniense, sino en la reapropiación imperial de su figura. Entonces, parto de una consideración de tipo literario general sobre la obra de Plutarco, que es este prólogo de la biografía de Timoleón con Paulo Emilio, que es como de los más citados prólogos para dar cuenta del propósito moral de Plutarco, y que en general lo que se interpreta respecto de los prólogos es que uno los puede leer, aunque no de manera aislada, pero para dar cuenta de la obra general de las biografías. Y ahí leo, aunque sea la primera parte, donde dice: emprendí la escritura de las vidas paralelas para otros, más permanezco y hasta le tengo afecto ya por mí mismo, intentando con la historia como en un espejo ordenar mi vida y compararla con las virtudes de aquellos personajes, pues lo que ocurre no se parece a otra cosa que al trato frecuente y a la convivencia cuando, hospedando a cada uno de ellos por turnos a través de la historia, recibiéndolos y tomándolos, examinemos cuán grande y virtuoso fue, se entiende cada uno, tras tomar las más importantes y bellas de sus acciones. Y esta pregunta, que también es muy citada en la bibliografía para dar cuenta del propósito moral, que es: ¿qué deleite mejor que este podríamos tomar y qué cosa más efectiva para la corrección de la forma de ser? ¿Sí? Después sigue más o menos en esa misma línea el prólogo, y menciono, no lo voy a leer, pero menciono que es curioso que en el prólogo de Teseo no hay siquiera una mención a la dimensión ética del personaje, que es algo que en otras vidas sí recurre, y acá el énfasis va a estar puesto en reflexionar sobre los problemas de abordar leyendas y mitos, sobre todo por su antigüedad. Entonces, teniendo esto presente, los hechos de la biografía de Teseo no pueden más que llamarnos la atención, y, por ejemplo, el comienzo de la biografía, que da cuenta de las hazañas en el Golfo Sarónico, sobre todo entre el capítulo 8 y 11, que son en el marco de este viaje iniciático que lleva a cabo Teseo desde Trecena hasta Atenas, para encontrarse con Egeo, su padre, y a su vez con su propia identidad, que yo ahí les pongo en el mapa para dar cuenta también de que es una elección de Teseo. Esto está expresado en la biografía, porque se le recomienda a Teseo ir por mar, pero él decide ir por tierra para ir topándose con los diferentes monstruos a los que va a terminar venciendo. Y estos episodios están atravesados por una tensión constante entre la fuerza bruta y la inteligencia del personaje. Entonces, hay una mención, por ejemplo, en el episodio previo a las hazañas, que es cuando Etra, la madre, le comenta sobre su origen, en donde queda claro esta idea de la oposición entre inteligencia versus fuerza bruta. Y otra de los elementos que podemos asociar con esto es su consciente emulación de Heracles, y se señala en la biografía este deseo entonces permanente de emulación, que es un sentimiento que aparece descrito como, yo lo describo como
inconfesable, porque hay una serie de vocabulario que apunta a que es algo que, bueno, que él mantiene en silencio, porque es algo que lo quema, que es algo ardoroso, que es desmedido, que genera nerviosismo e inquietud en el héroe. Entonces aparece como algo que, si bien es algo bueno de imitar, también tiene esta característica negativa para la dimensión moral del personaje, ¿no? Y después en los enfrentamientos puntualmente, que se los resumo básicamente, porque ahora también me va a interesar la cuestión geográfica, bueno, él parte de Tresén, entonces va a ir dando, se va a ir encontrando con estos diferentes monstruos, Perifetes en Epidauro, en Corinto Sinis, la cerda en Cromión, en Mégara es Cirón, y en Eleusis Acercionim, ahí muy cerca a Damastes Procrus, ¿no? Y en estos pasajes, sobre todo les menciono uno de ellos, pero el mecanismo narrativo es siempre el mismo, que los va a castigar y los va a aniquilar del mismo modo que ellos hacían con sus víctimas, ¿no? Entonces, en el ejemplo, les pongo uno solo, el de Sinis, Pitiocamptes, que ya, bueno, es una especie de nombre parlante a la medida que ya anuncia su castigo. Dice Plutarco, ¿no?, que en el Istmo se encuentra con Sinis, que es el Doblapinos, y de la manera en la que asesinaba a muchos, así lo aniquiló el propio Teseo, ¿no? Entonces, acá también se ve esta idea de asemejarse al monstruo, ¿sí? Y esto es, por un lado, respecto a estas hazañas. Pero el salvajismo del héroe se observa también en su relación con las mujeres, en donde se pone de manifiesto que Teseo no sabe dominar sus impulsos y comete una serie de actos de desmesura, productos del deseo, producto de Eros. En el capítulo 20 los paso rápido porque es el famoso episodio del Minotauro, pero se cuenta lo que ocurre después, que Teseo abandona a Ariadna después del episodio. Plutarco por momentos trata de salvar al héroe, como aportando cierta confusión al episodio, pero lo cierto es que no puede dejar de mencionar el abandono a Ariadna. Y después, y en relación con esto, en el capítulo 29 aparecen, se los pongo acá en amarillo, una serie de historias que también Plutarco las resume, porque dice él que no tienen principios prudentes ni finales felices, o sea, los señala, pero trata de no hacer énfasis en esa faceta del personaje, como el rapto de Anaxo, la violación a las hijas de Sinis y Cerción, que rapta a Helena, que se casa en reiteradas oportunidades. Y, digamos, para ir resumiendo entonces esta escena de su peculiar relación con las mujeres, les comento una interpretación de María Fialio, en un artículo de 2007, donde ella pone de relieve, además del análisis de estos pasajes concretos, la dimensión negativa de este elemento impulsivo erótico que conlleva en realidad consecuencias de tipo político. Ella describe en términos de hubris o de hedoné, y el término en el que de todas formas resume la actitud de Teseo es el de la filautía. Y a nivel político lo que ella dice es que, bueno, el creador del sinoikismos, el fundador de Atenas, no supo cómo dar estabilidad al lazo que organiza la sociedad, que es el matrimonio, y esto además lo diferencia de Rómulo, que, por cierto, justamente a través de matrimonios es que aporta prosperidad a Roma. Y, bueno, pasando entonces también ahora, y en relación con lo que decíamos recién, al elemento cívico, es algo que también resulta ambiguo en la caracterización. Entonces, por ejemplo, cuando llega a Atenas para encontrarse con Egeo, ahí aparece también una relación, en realidad es más bien una situación confusa desde el punto de vista político por precisamente quién va a ser el heredero de Egeo, y entonces el ascenso al trono de Teseo va a ser cuestionado por ejemplo, los Palántidas, que son los que se consideran los legítimos sucesores del trono, y entran en guerra con él. Y acá les pongo la imagen de la situación en la que aparece Medea también, queriendo envenenar al usurpador del trono. Y la biografía, Plutarco interpreta que a partir de esta situación inestable de Teseo, él en realidad lo aprovecha como un estímulo para virar hacia el pueblo. Entonces, a partir de entonces de la necesidad de esta situación conflictiva, lo que va a hacer es inclinarse hacia la multitud, y entonces así se explicarían, por ejemplo, las otras hazañas heroicas que completan las del Golfo Sarónico, que son, por ejemplo, la del Toro de Maratón o la del Minotauro, que entonces son
interpretadas de este modo, ¿no? Como un intento de ganarse el favor del pueblo, pero siempre en el marco de esta especie de sedición en la que se ve envuelto, ¿sí? Y por este motivo, también vamos a ver que el desarrollo plutarqueo del cinecismo, que se da en el capítulo 24, también presenta un tono ambiguo, porque se plantea, por un lado, que esta acción admirable de Teseo, y aparece descrita así como grande, mega, saumastón, admirable, que es la de reunir, el verbo ahí aparece, sinoikitsu, a los habitantes del Ática en una sola ciudad. Esto se proclama entonces un solo pueblo, una sola ciudad, como algo positivo. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que va a decir, acá voy como señalando las palabras claves, que de este modo lo que se produce es el abandono de las guerras, de las tasis, las diferencias. Pero, más allá de que esto es visto como positivo, se sugiere la inquietud de que no haya un rey, y que en cambio haya una democracia, que es igualitaria. Y esto es una inquietud que menciona Plutarco, al menos en este pasaje, se zanja mediante el temor que inspira la propuesta, sobre todo hacia los poderosos. O sea, básicamente lo que dice es que justamente, bueno, Teseo se impone a los poderosos que le tienen miedo, entonces por ese motivo es que se conforman con la situación. Y los riesgos de la democracia también van a aparecer evidenciados por Plutarco, cuando señala después en el capítulo 25, en el siguiente, una frase como, por ejemplo, de cuando ya instaura la democracia, va a decir Plutarco de Teseo que no descuidó el hecho de que la democracia no resultara en desorden y confusa para la masa, que fue irrumpiendo sin criterio selectivo, sino que previamente entonces hizo una separación de los eupátridas, los geómoros, los demiurgos, etcétera, etcétera. Entonces, acá lo que yo advierto, que es la segunda frase que tienen acá, es la idea de cómo está construida esta frase, ¿no? Es esa negación polémica en las expresiones del atacton, ude, memegnemenen, acritu, por ejemplo, señala la presunción ideológica de parte de Plutarco de que la tendencia de la democracia es justamente este exceso, esta mezcla, esta sin razón que aporta la masa, ¿sí? Y después también, al dar cuenta de la inclinación, que es la tercera frase que tienen acá, al dar cuenta entonces de la inclinación a la multitud, Plutarco dice que fue el primero, Teseo, en inclinarse hacia la multitud, y esto lo toma de Aristóteles, y también lo testimonia Homero, etcétera, etcétera. Y yo ahí presto atención del uso de este verbo apoclino, que es el que traducimos por inclinarse, porque es un verbo que es empleado muy frecuentemente con un sentido peyorativo. Aparece, por ejemplo, en Platón, o sea, es la idea como de caer sobre algo, pero producto de una mala acción, descarriarse, desviarse, podría traducirse, ¿no? No sé si termina de este modo igual entendiéndose es un sentido negativo, pero curiosamente el Lidl para este verbo con sentido peyorativo cita incluso a este pasaje de Plutarco. Entonces, estos peligros de la democracia de Teseo son incluso confirmados hacia el final de la biografía, cuando Teseo no puede imponer su autoridad y la ciudadanía le da la espalda. Solo aclaro acá, antes de pasar de diapositiva, que yo acá voy a mencionar, porque cierra los capítulos 24 y 25, que de la mano del sinoikismos y de esta instauración de una democracia, van a aparecer asociados acciones de tipo ritual, la instauración de fiestas y de juegos. Me interesa porque ahora lo salteo, pero lo voy a retomar más adelante. Entonces decía, ¿dónde se comprueba el hecho de que esta democracia tiene estos peligros? En el hecho de que hacia el final de la vida de Teseo va a tener que exiliarse, o sea, él, bueno, va y viene con sus hazañas, y en la última instancia de su vida, él desea volver y no puede. Quiso nuevamente hacerse con el poder, como antes, y ponerse al frente del gobierno, pero cayó en medio de revueltas y desórdenes, encontrándose con que a esos que dejó antes, ahora los tiene odiándolo, ¿no? Y habían añadido el hecho de odiarlo al no tener miedo, ¿no? O sea, se da como una situación en la que él ya no tiene autoridad, y fíjense, incluso dice, recurriendo entonces a la fuerza, fue víctima de demagogos y de los agitadores, y se exilia, ¿sí? Ahí les muestro entonces la sección ahí geográficamente, que es a donde se exilia él con su familia. Entonces, luego de todo lo expuesto, mi pregunta, que es de la que partía, es, bueno, ¿cómo ponderar entonces el valor de la figura de Teseo en el contexto de la obra de Plutarco, con estas características de tipo ético, didáctico, que veníamos señalando en relación con los prólogos? Y nuestra propuesta va a surgir de la revisión de los pasajes que vimos antes,
pero orientados a dimensionar la situación contextual del héroe y postular finalmente que Teseo encarna un tipo especial de heroicidad que no se desprende necesariamente de sus atributos de valentía o de conducta moral o de su obra de gobierno, sino que se funda sobre todo en la dinámica ritual que impone su figura, lo que tiene un significado especial en época de Plutarco, y ahora es lo que vamos a concluir. Entonces, les propongo revisar los pasajes ya analizados desde esta perspectiva. Para el caso de, por ejemplo, el viaje iniciático de Trecena a Atenas, primero lo que mencionaba antes, hay que tener en cuenta que la serie de enfrentamientos que protagoniza Teseo tienen un anclaje geográfico local concreto, esto ya lo hemos visto, entonces cualquiera puede hacer el recorrido, incluso hasta en época del propio Plutarco. Del mismo modo que Teseo emulaba a Heracles, dando cumplimiento a una especie de círculo heroico, los lectores de Plutarco contemporáneos pueden rastrear también sus pasos, lo que los conecta de un modo más directo a la figura del mito, que no es una leyenda alejada en el tiempo, sino que interactúa con su propio contexto. Y a tal punto es así que Plutarco no va a perder oportunidad de marcar la actualidad de aquellos lugares que forman parte del recorrido, ¿sí? Entonces yo menciono algunos, son varios los pasajes en los que esto ocurre. Por ejemplo, en el comienzo del viaje iniciático va a señalar Plutarco la presencia de Teseo en Delfos, que aparece en el capítulo 5, es un lugar que en la propia época de Plutarco, él dice, se llama Tesea, por el mismo hecho de haber estado allí Teseo. En los enfrentamientos, los soslayé en su momento, pero bueno, retomo ahora que los enfrentamientos puntuales con los diferentes monstruos en el Golfo, Plutarco va a dar cuenta de leyendas míticas que son alternativas y que circulan en su propia época, entonces acá también da la impresión de que hay una tradición que sigue viva, que es producto de las disputas locales, por ejemplo. Y después, en el episodio concreto del ascenso al trono y la oposición que esto generaba, cuenta Plutarco, como les decía antes, la intervención de Medea, que con un engaño lo que hace es suministrarle a Teseo un veneno, que Egeo, cuando se da cuenta de que Teseo era su hijo, porque bueno, no lo sabía hasta ese momento, tira la copa con el veneno, y ese veneno aparece derramado, va a decir Plutarco, en lo que es actualmente, o sea, en época de Plutarco, la cárcel del Delfín. ¿Sí? Eso está en el capítulo 12. Y en el capítulo 24, en donde se hace referencia al cinecismo, que lo último que habíamos mencionado, este hecho aparece íntimamente ligado a la instauración de celebridades rituales. Bueno, pongo ahí la nota la cita en el capítulo 24. Y de todas estas referencias contextuales, a mí me va a interesar particularmente la que se relaciona con la delimitación de la zona de Jonia y del Peloponeso, que es una inscripción que cita Plutarco en el capítulo 25, que se las puse ahí en color, porque es la que me interesará mencionar especialmente, que dice la inscripción instaurada por Teseo, esto no es el Peloponeso sino Jonia, y esta se opone a esto es Peloponeso, no Jonia. Una inscripción que se puede leer de dos lados para dar cuenta de esta delimitación geográfica. ¿Y por qué me interesa puntualmente esta inscripción? Porque para mí da firmeza a esta lectura contextual que propongo del heroísmo de Teseo, porque contamos con la evidencia de una inscripción similar por parte de Adriano en Atenas, que es esta, que les pongo acá las imágenes, y efectivamente es similar en su formulación a la que leemos en la biografía de Plutarco, por supuesto con un contenido distinto. Ahí dice, en la cara noroeste, esta es Atenas, la antigua ciudad de Teseo, y esta es la ciudad de Adriano, no la de Teseo. No voy a indagar acá en las ya comprobadas relaciones de Adriano con la cultura griega y su cantidad de viajes y visitas a Grecia y particularmente a Atenas y su filohelenismo, pero sí lo quiero relacionar con una entonces situación contextual. Entonces, nos habla esto de una reapropiación de la imagen de Teseo en época imperial, de lo que Plutarco sería un agente más. En efecto, Domingo Plácido tiene un artículo de 2019 que es muy completo sobre justamente las relaciones de Adriano con Teseo, donde básicamente lo que concluye es que el emperador se erige como continuador, actualizador, fundador de Atenas, rescatando en su propaganda los aspectos relacionados con la estabilidad que confiere la figura de un fundador, y un programa de gobierno que apunta a un tipo de régimen paternalista, que se funda simbólicamente entonces en esa democracia instaurada por Teseo. Y este gesto entonces no es aislado, sino que se enmarca en una tradición de reapropiaciones de la
figura de Teseo, bueno, acá les marco el lugar geográfico. O sea, hay una serie de reapropiaciones de la figura de Teseo, que el propio Plutarco consigna en su biografía, sobre todo en los capítulos finales, en los que refiere la restitución de los huesos de Teseo por parte de Simón en el contexto de las guerras médicas. O sea, acá vemos esta entonces idea que no es, es algo cíclica esta tendencia. Entonces, como conclusión, Plutarco otorga a Teseo el valor heroico propio de los mitos, valentía, coraje y el ímpetu necesario para sobresalir, que es una característica de sus protagonistas en general, en las biografías, pero también y sobre todo su profunda imbricación en la memoria colectiva, que es la de los ritos, las tradiciones y los lugares que persisten hasta su propio tiempo. Y esta perduración en la memoria colectiva es la que le permite ofrecernos un mito que está vivo en su propia cultura, de lo que la acción evergética de Adriano es un ejemplo, por lo que las faltas morales, mencionábamos de Teseo, o las ambigüedades respecto de su gobierno, quedan disimuladas en la medida en que su funcionalidad como héroe biográfico es la de encarnar una serie de valores y tradiciones que el público lector percibirá en virtud de la posibilidad de rastrearlas en la propia época, con plena vigencia, y en ello reside el aporte didáctico que Plutarco nos plantea en esta biografía. Eso es todo, muchas gracias. Buenísimo, Ana, muchas gracias. Gracias a los dos, en realidad, por las ponencias súper claras. Bueno, tenemos un ratito. Vi recién que comentaron en el chat que vamos a tener hasta 16:30. Se atrasó un poquito la mesa siguiente, así tenemos por lo menos unos minutitos de intercambio. Si alguien tiene alguna pregunta o comentario para los ponentes, pueden levantar la mano en el chat y les damos la palabra. No sé si hay alguien que ya tenga alguna pregunta. Ale tiene una pregunta. Bueno, muchas gracias, Ambros. No quiero apropiarme la palabra, sobre todo tenemos muy pocos minutos para hacer preguntas, así que si alguien quiere ocupar el espacio, preferiría cederlo antes de tomarla yo la palabra. Pero bueno, no, así que no pasa nada. Muchas gracias a ambos, realmente muy interesante. Y dos perspectivas distintas sobre el tema de la reapropiación cultural, realmente que no. Digamos, siempre tratamos de que las mesas de las jornadas generen este tipo de diálogos. Quería preguntarle a Emiliano, porque voy a confesar, no sé si me convenciste demasiado, lo voy a decir así para que sea claro. No sé si me convenciste más, porque hay algo en ese tópico del regreso a la patria, y es, bueno, justamente tópico, ¿no? Digamos, ya está en Ilíada, el es patria Gaia, es fila en patria Gaia. Digo, es una frase tan hecha, tan intrínseca bueno, no solo el pensamiento griego, de hecho la literatura oral es típica en todo tipo de literatura, porque la idea del nostos, la idea del regreso es estándar. Entonces, me pareció bien, que argumentaste bien el tema de la asociación con Tucídides de ciertos aspectos, pero ¿no hay algo problemático en esta idea? ¿No hay algo de la lógica escapista de la comedia nueva en la idea de convertir a la tierra patria en una suerte de lugar ideal en donde volvemos y es mejor que todo el resto del mundo, frente a lo que vemos en la comedia vieja, en donde, digo, Atenas es de hecho el lugar donde hay que escaparse más que el lugar donde hay que estar? O sea, en algún punto, digamos, no hay un cierto grado de contradicción en términos de plantear como un gesto político el hecho que es diametralmente opuesto al gesto que hace la comedia de crítica política y de inserción política. Lo arrojo. Gracias, Ale. Bueno, de hecho, el gran problema es que precisamente lo que vos estás planteando es la gran tensión de los textos literarios que se refieren al imperialismo ateniense a fines del siglo V, que es, por un lado, y esto en Aristófanes se ve claramente, ¿no?, una crítica muy profunda al funcionamiento institucional de Atenas, pero al mismo tiempo, digamos, un juego muy interesante con la proyección cultural que Atenas tiene y representa con relación a las ciudades aliadas, con relación a los pueblos colonizados, etc. Entonces, en esa duplicidad, ¿no?, donde Aristófanes critica muy fuertemente la manipulación política de los órganos de la polis, pero al mismo tiempo, digamos, elabora un discurso muy fuerte, digamos, donde Atenas es una presencia constante, ¿no? Incluso, en las comedias más escapistas como Aves, Atenas nunca es dejada de lado, ¿no? A tal punto que, y acá está la lógica cómica, ¿no?, finalmente
lo que Picetero termina fundando es una ciudad como la ciudad de los chorlitos en las nubes, donde las características, digamos, propias del universo ático se potencian, digamos, todavía en un discurso más humorístico. Es un topos. De hecho, en alguna ponencia anterior trabajé como, por ejemplo, el comienzo de Escudo, de Aspiz. También Menandro juega con esta idea del regreso en una clave diferente, porque es el regreso, digamos, de un conflicto armado y por supuesto, es un esclavo el que habla y el amo, que supuestamente, digamos, tendría que haber vuelto triunfante, digamos, murió. Entonces aparece el escudo como representación objetual, digamos, de esa subjetividad que desaparece, pero hay un regreso, digamos, a la ciudad del exterior, digamos, del mundo hostil, digamos, de la barbarie, y una recuperación de los valores domésticos. Entonces, ese traslado, yo en ese momento lo trabajé como un traslado del ámbito de lo público, propio, digamos, de la comedia antigua, la guerra, ¿no?, como un fenómeno, digamos, omnipresente, al ámbito, digamos, más doméstico, donde precisamente los conflictos, digamos, que Menandro pone en escena son un tanto distintos. Me parece a mí igual que a pesar, digamos, de que hay ciertos topos que se reiteran, como el regreso, en Menandro hay más, ¿no? Y esta es como mi impresión. Hay más porque hay todo un juego, además, con esta lógica de las influencias externas, con estos espacios de resistencia a partir de la comedia, que colocan a la comedia, y ahí sí me parece que hay una continuidad con el género, digamos, tal como viene siendo desarrollado en la comedia antigua y en la comedia media, como una especie de espectáculo, digamos, de fuerte impronta cívica, ¿no? Hay un montón de cosas que no dije del pasaje, pero además hay un elemento del orden de lo filosófico, digamos, en el emplazamiento mismo, digamos, de la propia ciudad, ¿no? Bueno, vos, Ale, que venís de la filosofía, en algún momento, digamos, aparecen verbos como peripató, digamos, ¿no? Y esto también vuelve como a plantear la lógica entre Atenas, Macedonia, la escuela peripatética, Aristóteles. Hay como todo un sustrato ahí que hace que es mucho más rico la dimensión política de lo que Menandro está planteando, que, bueno, digamos, la simple anécdota de decir, bueno, hemos vuelto, es un topos literario, digamos, y ahora sí, focalicémonos en el conflicto en el eloico, ¿no? Pero bueno, me parece interesante ese diálogo entre Aristófanes y Menandro, me parece que todavía da para mucho, ¿no? Sí, Así sí, que eso seguro, sí, eso me parece agradezco. interesantísimo. Sí. No, gracias a vos. Bien, si alguien tiene alguna otra pregunta, les invito a No, levantar la yo mano. sí. Sí, Ana, obvio. Digo, para seguir un poco el hilo, porque me parece, en relación con la cuestión política, que también hay algo, o sea, te quería preguntar por, en todo caso, algunas otras referencias asociadas con la identidad de Atenas, porque yo me quedo pensando también justamente en el conflicto con Macedonia, no sé, pensando en un Demóstenes, por ejemplo, en donde hay cierta carga negativa hacia Atenas, como de reproche hacia lo que no se hace. Entonces también en esa construcción cómica, no lo sé, desconozco, pero también debe haber algo de la autopercepción ateniense y esto que decís, o sea, hay un mensaje también que se puede dar desde el espacio de la comedia en ese sentido. Entonces digo, como para, una era, por ejemplo, esto que mencionas del regreso, pero por ahí hay algunos otros. Total, sí, Ana, totalmente. De hecho, la comedia tiene pocas referencias, digamos, explícitas a lugares geográficos, digo, más allá de estas menciones genéricas a Atenas, ¿no? Pero un caso muy interesante, y planteando esta contraposición entre Demóstenes y Esquines, por ejemplo, ¿no?, respecto, digamos, de una postura pro-ateniense frente, digamos, a una mirada un poco más pro-macedónica, hay una cantidad de textos, digamos, que de hecho Ateneo en los Sophistai recupera, digamos, de obras perdidas, donde hay todo un juego incluso paródico sobre estos intercambios diplomáticos entre Atenas y Macedonia, ¿no? Hay todo un juego con el dar y recibir, porque hay todo un debate sobre la isla de Aloneso, que la comedia explota con el mismo vocabulario y que en rigor de verdad está volviendo casi paródicamente sobre un debate típicamente diplomático, que es la posesión o no de una isla, ¿no? Así que, bueno, me parece que hay como elementos ahí que está bueno rescatar, sí, sin duda. Bueno, muchísimas gracias. No sé si tengo un minuto para una pregunta yo, si puede ser, si no, si ya tenemos que cerrar, cerramos, no hay problema. No, bueno, Pero, hacer un minuto.
Bien, yo quería preguntarle a Ana, porque en el resumen de la ponencia había leído que vos postulabas que Plutarco lo muestra a Teseo como un héroe trágico. Quería preguntarte por eso, porque estaba esperando que llegara ese momento en la ponencia y no sé si lo terminé de captar. No, lo soslayé cuando hice después la plasmación final, pero la cuestión de lo trágico está sobre todo el inicio, o sea, esta idea del reconocimiento, o sea, de la identidad y cómo a partir de entonces de esa particular forma de darse cuenta que es un héroe, es que comienza entonces el recorrido heroico. Entonces, bueno, es un elemento más, yo en el resumen planteaba esto, un elemento más de la complejidad de la figura, porque, bueno, el mismo Plutarco un poco, bueno, se hace cargo de la complejidad, que pasa por lo histórico, por lo mítico, y después él mismo cuando describe la propia vida, es complejo a la hora de dar cuenta de eso. Entonces, bueno, yo no quería ser tan compleja, así que lo resumí ahora. Bárbaro, muchas gracias, Ana. Bueno, no sé si tenemos alguna otra pregunta, si no, creo que podemos dar por concluida la mesa 7, ¿era la 7, verdad? Bueno, esta mesa vamos a decir, Sí, sí, sí. y le Es la damos 7. paso a la mesa siguiente. Bueno, les vamos a pedir a todos, vamos a cerrar esta mesa por cuestiones organizativas y vamos a volver a abrir, así que se tienen que reconectar. Les vamos a pedir disculpas por el proceso, pero lo tenemos organizado, nosotros está más organizado. Así que muchas gracias a todos y nos vemos en 30 segundos. Bueno, gracias a todos. Yo Gracias. me despido que me tengo que ir, pero un placer. Besos a todos y todas.